So I grew up in the church and I was very, very religious for a very long Yo crecí en la iglesia y fui muy religiosa por mucho tiempo. A los 17 años ya había leído el libro de Mormón 13 veces. Era ese estilo de persona molesta que siempre sabía todas las respuestas a todas las preguntas, porque sabía de todo. Estuve muy interesada en la iglesia por un tiempo. Una vez mi obispo me hizo algunas promesas que nunca se cumplieron. Yo vengo de un hogar abusivo. Yo soy una persona trans, así que me siento muy incómoda con lo que pasó ahí. Mi obispo me dijo que todo eso iba a desaparecer y que mi depresión, lo que resultó de todo eso, se iba a ir si solo oraba y leía el libro de Mormón. Así que leí el libro de Mormón todos los meses. Hacía todas las cosas requeridas, pero nada estaba pasando. Sentí que tal vez Dios no se interesaba por mí y eso me sacudió la fe. Not involved really a lot in the church. I've been doing a little bit of activism here and there. No he estado últimamente involucrada en la iglesia. He estado haciendo activismo irregularmente, pero sentí que era necesario después de escuchar lo que le sucedió a McKenna Denson, la mujer que fue violada por su presidente del SEM. Tuve este pensamiento de que no quería que esto pasara desapercibido. No quiero que sea ignorado, no quiero que sea algo que se tire al costado. Así que más o menos una semana antes de la conferencia tuve una idea. Pensé qué pasaría si yo hablara en la conferencia. ¿Qué pasaría si gritara algo? ¿Pero qué gritaría? Entonces se me ocurrió, dejen de proteger a los depredadores sexuales. Y pensé, esa no es una mala idea. Así que empecé a investigar. Quería asegurarme de que lo que iba a hacer era legal. Yo no fui invitada. Descubrí cómo funcionaba todo con respecto a la ley. Revisé el horario de la conferencia y decidí que iba a ir a la sesión del sábado por la tarde. Most people don't know this. La mayoría de la gente no sabe esto, y yo no lo supe hasta la noche antes, pero uno puede conseguir los boletos esperando en el tabernáculo, así que esperé en línea por unas 2 horas más o menos para conseguir los boletos, y terminé arriba, a la derecha en el balcón. Obviamente yo quería estar abajo, en el primer piso, porque pensé que sería de donde mejor se me escucharía, pero bueno, estaba en el balcón, pensé que desde ahí no había ninguna oportunidad de que se me oyera. Pero lo voy a hacer de todos modos, me dije. Y sí, él me oyó mi voz. Había un guardia sentado, las nuevas autoridades estaban caminando al lado. Él saltó, miró alrededor frenéticamente y se preguntó, bueno, ¿quién está interrumpiendo? Y la cámara lo enfocó directamente. Solo les tomó 24 horas borrar el clip y es lo que esperaba. Ellos no quieren que se publicite esto, no quieren que se sepa. Pero por lo que sé, esto se oyó en todo el mundo. Escuché gente de todo Utah y en todos los Estados Unidos que el grito fue oído. No pienso que algo así se pueda volver a suceder porque probablemente van a tener un retraso en el audio y si algo así vuelve a pasar, ellos podrán limpiarlo inmediatamente. Sabía que esto iba a ser algo único y que probablemente no iba a volver a funcionar, pero pensé que era algo importante que hacía falta que sucediera. Estuve estudiando los diferentes tipos de protestas que se hicieron, como la gente que se paró y se opuso, los miembros de Ordenen a las Mujeres, y está la gente que dicen que están opuestos, pero en la iglesia esas cosas pueden ser ignoradas. Esas cosas no causan mucha conversación, tal vez un poco, pero no es algo tan directo. Así que quería algo que iniciara una conversación y pensé que al hacer esto, que al hablar de esta manera iniciaría una conversación, porque nunca antes se había hecho. Y lo que dije fue una idea muy potente en ese momento. Cuando pienso en protestas, pienso que es importante dónde uno la hace, cómo la hace, en qué momento se hace y con qué propósito. Y si uno no encuentra una buena respuesta para esas 4 preguntas, creo que la protesta no es tan viable o útil.
Creo que a menudo estas cosas se barren bajo de la alfombra. Es una de las razones por las que Sam Yan, quien está haciendo una huelga de hambre en la manzana del templo, está haciendo una protesta que está llamando mucha atención. Lo está haciendo en un momento cuando hay muchas emociones, muchos sentimientos acerca de los niños. Los días que está escogiendo no son muy significativos, pero el lugar donde lo está haciendo y hablando de esto y cómo está invitando a los apóstoles a que vengan a hablar con él es una manera singular de comunicar su mensaje. Y creo que al final va a ser una protesta exitosa. Estaba al tanto de la marcha que sucedió anteriormente y me pregunté si debía ir a esa marcha o no. Y decidí no ir, no porque no quería, sino porque soy discapacitada de una manera tal que al marchar y hacer ese tipo de cosas iba a agotarme demasiado y no me iba a permitir hacer mi protesta al día siguiente. Así que tuve que elegir entre una cosa o la otra y escogí mi protesta. Pero fue definitivamente algo que estaba en mi mente, porque muchos de los individuos con quien hablé en Internet y que compartieron sus historias en las que fueron abusados sexualmente como niños, tal vez no necesariamente en un contexto de oficinas de obispado, pero creo que Sam Yan y McKenna hablan muy bien de la interacción en la que la razón por la que ella pudo ser abusada, como lo fue, es porque tenemos esas entrevistas privadas en las que se pueden hacer preguntas que pueden preparar a los chicos desde una edad temprana. Así que, aunque no lo querramos, todavía permite esa situación de preparación para el abuso. Creo que fue Sam o alguien en uno de los grupos en los que estoy que dijo que incluso hay un diario en China que reportó esto. Y lo vi en el New York Times. El artículo que me mencionó y a Anna Lee Parker, creo que se llama, tenía algo que nos mencionaba. Creo que cuando hablaron en la conferencia de la inmoralidad no consentida, eso llegó al New York Times. Así que el mismo reportero también escribió sobre Sam y creo que fue bastante exitoso. Yeah, I saw that. That was actually Fox 13. Oh, Fox 13. Sí, lo vi. Y es de Fox 13. Inicialmente había hablado del tema y no sabían quién era esta persona, porque después de que grité, no estaban muy felices de que yo estuviera allí, así que me sacaron. Me llevaron abajo, pasada una fila de policías, y me sentaron. Me llevaron a un cuarto con un oficial y me dijeron, ¿por qué hiciste eso? Entonces les contesté que porque quería iniciar una conversación. Bueno, estamos teniendo una conversación ahora, me dijeron. Y pensé, pero van a dejar de escucharme y yo quiero que esto continúe. Me dijeron que lo que hice es un crimen. Entonces yo dije, no, permítanme contarles sobre el estatuto legal. Y ellos quedaron sorprendidos y confundidos. Yo había investigado y revisado la información. Esto no es ilegal y no es considerado una protesta a menos que haya 2 o más personas. Me pidieron mi identificación. Dijeron, tienes prohibido regresar por 6 meses. Y la otra persona se dio cuenta de que si me daban 6 meses, podía regresar para la próxima conferencia. Así que me dieron una prohibición de 1 año y me acompañaron hasta afuera. Y eso fue alrededor de entre las 2:30 y las 3 cuando salí. Entonces vi que Fox 13 había hecho un reportaje sobre eso. Así que les envié un mensaje diciendo, fui yo. Al principio no sabían si era yo o no,
pero tenía amigos que dijeron, sí, ella ha estado hablando sobre esto por como una semana, así que esta definitivamente es ella. Así que fui a una entrevista con ellos en City Creek y conté mi historia, porque no quería ser esta persona anónima que gritó y que la historia se perdiera. Así que quería traer claridad y explicar que lo que hice no es porque estoy llena de odio o porque, estoy frustrada con la iglesia, o porque estoy furiosa o porque soy vengativa, sino que lo hice por amor y por un deseo de que la gente no tenga que seguir sufriendo. Estaba muy asustada. Hubo como 10 segundos de silencio en los que sentí una gran ansiedad y pensé, ¿voy a hacerlo? ¿Realmente voy a hacerlo? Mas sí, lo voy a hacer. Y entonces grité, y de alguna manera mi voz se escuchó muy clara. La acústica aparentemente es muy buena en ese edificio. Nunca me imaginé que saliera tan bien como salió, pero sí, tuve mucho miedo. Pero hay tantos individuos que han sufrido. He conocido a muchos personalmente. Otros han formado parte de mi vida, que han sufrido tanto y que sentían que no podían hablar por ellos mismos. Y después fui validada porque hubo tantos individuos que dijeron, fui y hablé con el obispo acerca de mi violador. Y él hizo que me arrepintiera yo. Y ahora el violador es una persona que forma parte del obispado. O todavía continúa siendo el presidente del quórum de élderes. O me retaron a mí y a él no le pasó nada. Pero todavía tengo que verlo en el barrio todas las semanas. Y es devastador escuchar estas historias de todas estas personas que han sufrido en silencio porque sentían que no tenían una voz. Y deberíamos ser mejores que eso. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Dios. Supuestamente un hombre que actúa inicuamente en el nombre de Dios debería ser expulsado. Creo que uno de los mayores problemas, a mi parecer, es que tenemos esta idea de que porque alguien es llamado en la iglesia o porque alguien tiene el sacerdocio, no puede ser una persona mala o no puede hacer cosas malas. Y creo que debemos reconocer que hay una cierta falibilidad en los individuos. Todos sabemos y escuchamos historias y decimos, esa es una mala persona, aunque sea un mormón. Pero no lo internalizamos o pensamos que potencialmente cualquiera podría hacer cosas malas. Y cuando ponemos a la gente en un pedestal y pensamos que son completamente inmunes de cualquier maldad o inmunes de hacer cosas malas, estamos haciéndonos un flaco favor. Todos somos imperfectos y hacer como que alguien es perfecto es sumamente peligroso y problemático. Estoy trabajando en varios temas. Soy una activista en varios aspectos diferentes cuando veo algo que es importante, como proteger a los niños, por ejemplo. He estado en la audiencia de McKenna Denson. He estado haciendo podcasts y apoyándolos y tratando de estar allí para diferentes individuos. He apoyado una variedad de causas que creo que son muy importantes en los últimos años. Siento que necesitan hacerse muchas cosas. Además de eso, siento que he tenido años de experiencia con entrenamiento en discursos y retórica y debates, así que siento que estoy en una posición única en varios aspectos y tengo una empatía extrema hacia la gente. Y como tengo esa empatía extrema hacia la gente, siento que tengo que actuar y tengo que estar allí. Y como tengo esa empatía y tengo la habilidad, siento que debo trabajar en beneficio de otros, porque pienso que esa empatía es la que me llevó a gritar en la conferencia. No es porque pensé que iba a estar en las noticias. Bueno, si bien es cierto, se siente bien, pero lo hice porque hay individuos que necesitan ayuda desesperadamente.
Había oído a varios individuos que estaban en la iglesia y amaban a la iglesia, pero sus acciones eran diametralmente opuestas a ella, como no nos gustan las minorías, no nos gustan los gays, etc. No era tanto la iglesia la que dijo eso, sino gente que estaba en la iglesia. Y eso me hizo pensar, ¿cómo pueden ser parte de la iglesia? ¿Cómo pueden tener el sacerdocio cuando dicen cosas tan horribles sobre las personas? Pero la promesa de mi obispo, y especialmente cuando estaba luchando con mi depresión, de a poco empeoró. Sentí como que no podía ser parte de eso. También estaba participando en debates en la universidad, así que la última vez que fui a la iglesia, antes de la universidad, fue el domingo anterior. Y en mi universidad tenemos debate los domingos, así que no podía ir a la iglesia esos días porque estaba ocupada trabajando. Y eso fue algo que me hizo alejarme de a poco. Yo estuve en la iglesia por bastante tiempo. Siempre supe que había algo diferente en mí, aunque no sabía bien qué. Recuerdo que antes de ir a la iglesia, cuando tenía 14, me afeité parte de la ceja y no sabía por qué, pero sentí que había algo tan incorrecto con ellas. Y mi papá me preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y yo tenía un corte aquí y era bastante obvio que me había estado afeitando. Y me preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y le respondí que no sabía, pero que algo se sentía mal adentro. Y esto continuó por un tiempo. Había varias cosas que, mirando hacia atrás, eran señales bastante obvias. Yo amaba cantar en la primaria. Era una de mis cosas favoritas. Tenía una voz soprano hermosa y me gustaba tanto. Así que cuando mi voz comenzó a cambiar, de repente pensé, ya no soy más un buen cantante, no me gusta mi voz, me parece horrible. Y me pregunto si es porque pensé que era una mujer por dentro y que siempre había sido una mujer. Y mi cuerpo estaba cambiando en contra de mi control y no tenía las palabras para explicarlo. De a poco, cuando tenía unos 18 años, pensé, bueno, sé que mi género es extraño y que mi sexualidad es extraña. Voy a tratar de entenderlo. Y me llevó hasta que tenía unos 20 años más o menos. Cuando estaba en una ronda de debate y una mujer contó su experiencia como mujer trans y me dije, eso suena como yo. Entonces comencé a investigarlo. Ella era muy interesante. Esto era a nivel distrito y estábamos compitiendo para ir a las nacionales. Y fue muy bueno poder escucharla. Y de a poco me di cuenta que quería hacer la transición. Es lo que quería hacer. Entonces comencé a tomar hormonas. Y salí del closet. Era julio de 2015. Mis padres se enteraron por mi tío. Yo había eliminado a mi familia de mi lista de amigos en Facebook porque no querían lidiar conmigo o yo no quería lidiar con ellos. Así que estaban desconformes porque yo era el hijo rebelde con quien nadie quería tratar. Y mi tío se dio cuenta que yo era amiga del ginecólogo de su esposa, lo cual para él era raro. Y ella era mi doctora de hormonas. Así que él le llevó esa noticia a mis padres sin preocuparse en decírmelo a mí antes. Así que me llamaron. Yo había estado trabajando en un taller de debates y estaba cansada. Había estado trabajando todo el día. Llegué a casa y oigo, nos enteramos que eres trans. El tío James nos contó. Fue horrible. Y me dijeron, no creemos que eso es correcto, pero te vamos a apoyar. Y se hizo claro que estaban mintiendo, no tenían ninguna intención de apoyarme como una persona trans. No se me permitió ir a su casa, no se me permitió ver a mis hermanos y finalmente dijeron, si vienes a casa, no puedes usar nada femenino, no puedes tener aros, y esto y lo otro y lo otro. Aunque los agujeros en las orejas hubieran sido bastante obvios
especialmente en los primeros meses de la transición. Por ejemplo, mis pechos no se habían desarrollado, pero ciertamente apuntaban hacia afuera. Fui a casa y usé un corpiño para cubrir eso un poco. Y mis padres se enojaron conmigo y me preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Catherine vio eso. Y yo me pregunté, ¿qué esperaban? ¿Pensaban que no iba a pasar nada? Ya hay cambios en mi cuerpo que están ocurriendo. Y fue ese domingo, yo había ido a una fiesta de Halloween y había algunos amigos que vinieron y se estaban quedando allí en la casa. Y yo me sentí tan deprimida y tan mal. Y dije, esto es lo que está pasando. No había salido del closet con la mayoría de mi familia hasta ese momento, además de mi familia inmediata. Entonces envié un mensaje diciendo, esta soy yo, esto es lo que está pasando y quiero contarles que esto es lo que está ocurriendo. Y mis padres se enojaron y dijeron, ¿por qué no nos dijiste antes que ibas a decirles? Y pensé, porque se me acaba de ocurrir. Y tal vez ustedes piensen que no debo hacer esto, pero es mi decisión el contarle a la gente. Y mis padres dejaron muy claro que no tenían intención de contarle a mi hermana por mucho tiempo. Así que si quería verla tenía que simular no ser yo. Y yo no puedo hacer eso. Así que mi papá y yo empezamos a pelear y le dije, esta es la razón por la que me siento así. Esto es horrible. Y él me dijo que no le importaba, que esto es lo que yo había decidido hacer. Cuando me estaba yendo de la casa, fui a mi hermana Catherine y le dije, yo soy una chica, y me fui. Mis padres no me dejaron verla y al resto de mis hermanos por cerca de un año, y no me apoyaron para nada durante la transición. Yo me reuní con mi hermana en el siguiente mes de julio y nos divertimos mucho. Ella me hizo muchas preguntas, como, mamá dice que piensas que eres una chica, pero no lo crees. Y yo le respondí, sí, sí lo creo, sí lo soy. Y mi mamá me miraba furiosa. Ella estaba allí porque no quería que estuviera a solas con mi hermana porque, según ella, la iba a corromper. Y yo le pregunté, ¿qué pensabas que le iba a decir? Obviamente le voy a decir quién soy. Y obviamente no estás de acuerdo. Así que va a haber un punto de contención. Así que decidí que esa relación no era saludable. Así que no he hablado con mi padre como por un año y medio. Y no veo a mis hermanos porque no me dejan. Me encantaría verlos. Los extraño mucho, especialmente al más chico. Veo las cosas que mi papá pone en Twitter o videos que tenía de antes y los extraño mucho. Como yo era diferente y porque esto es lo que soy, me dijeron que tengo que negar quién soy para poder ver a mi familia. En la era de Facebook es maravilloso porque la mayoría de mis amigos están en el Internet. Tengo varios amigos de Utah con quien hablo, pero la mayoría están por todas partes. Una de mis mejores amigas me invitó a su casa en Michigan. Allí estuve por 3 semanas, aunque odio el invierno de Michigan. Mi cuerpo estaba muy enojado conmigo. Pero ella y su esposa son personas realmente increíbles y me apoyaron mucho. Aquí en Utah hay un grupo local llamado Outreach y tienen lugares diferentes en el norte de Utah con grupos de apoyo y generalmente es para gente más joven, gente adolescente. Pero yo he estado yendo ahí desde que tenía 20 años y soy una especie de tía. También soy una de las más vocales, pero eso tampoco es sorprendente para nadie. Estoy tratando de ayudar a otros individuos porque, especialmente cuando uno es joven, está empezando la transición, empezando con su mundo como una juventud gay,
a menudo se siente muy abrumador, porque nuestra cultura aquí en Utah no siempre es acogedora. Por ejemplo, una biblioteca en Hurricane o en algún lugar en el sur de Utah tenía una exhibición LGBT y se les pidió que lo sacaran, que tenían otra cosa de la iglesia más importante que querían poner en su lugar. Si uno es gay en Utah, tiene que elegir llevarse bien con la gente o ser gay. Es muy difícil ser ambas cosas a la vez. También es muy bueno que tenemos una comunidad gay floreciente. Es sorprendente. Pride en Salt Lake siempre está lleno de gente y se está haciendo algo muy conocido. Creo que muchos individuos pueden vivir en el borde hasta cierto punto, de no tener que elegir ser abiertamente gay. Pero como la cultura es tan blanco o negro aquí, hay una comunidad creciente a causa de que la gente tiene que elegir. Tienen que decidir si van a ser honestos consigo mismos o no. That makes sense. Yeah. It's definitely up there as a place with Salt Lake es un lugar con un montón de gente gay, pero sorprendentemente hay muy pocos bares gays, lo cual es decepcionante. Awesome.